Ustedes que trabajan con el movimiento y con la significación de los movimientos y con la captura del cuerpo desde el campo del discurso, o sea, que la matriz corporal no está hecha de puros mecanismos materiales, sino de una reconfiguración del organismo y del cuerpo que parte de un proyecto simbólico. El punto de partida, ¿no?, del cuerpo del que ustedes tratan y al que yo también, ¿no?, intento contribuir desde mi lugar de analista, es que el cuerpo tome una proporción, una dirección que sea condicente, que le permita funcionar de acuerdo con ese proyecto simbólico. Para que el proyecto simbólico funcione, ponga en función el organismo en esa dirección, en ese proyecto, es necesario que cree un imaginario, que el proyecto simbólico le ofrezca al niño los elementos para que fabrique un imaginario. Quiero decir con eso que la entrada en el campo del lenguaje del niño exige que el lenguaje haga puentes imaginarios con el cuerpo. Fabrique. Es por eso que los adultos, a los que nos gustan los chicos, siempre andamos hurgueteando a ver qué es lo que puede hacer puente. Este puente imaginario, ¿no? Juguetitos, no sé, a ustedes también les debe pasar, ¿no?, que uno va por un aeropuerto, por una calle, ¿no?, y aparece en la vidriera un muñequito y uy, ese qué bien que le vendría a fulano, ¿no?, que siempre. Hace poquito tengo dos pacientes que ya no son autistas, lo eran, y a los que les encantan los dinosaurios. Nos vimos en Tiradentes, entramos en un negocio, una loya, una tienda, y extrañamente tenían para vender dos cabecitas de goma, no sé si las conocen, que uno como títeres, ¿no?, pero que son de goma, entonces tienen unos movimientos bastante animados, ¿no? Y yo no fui digamos, no me llamó la atención ni los pulóveres, ni las camisas, ¿no? Mirá esto que bien le vendría a fulanita, ¿no? Y sí, agarré y me puse a jugar. Digo, porque seguro que le va a decir a aquel, ¿no?, que no sé qué, no sé cuánto. Y me los llevé. Los tengo ahí, ¿no?, para, en el momento oportuno, introducir. Bueno, eso es el puente imaginario. Que los papás que funcionan bien lo hacen. Digamos, los papás que permiten que el niño se apropie del lenguaje tienen que ofrecerle estos puentes, porque si no, no tiene cómo apropiarse. Y es por eso que a los chicos les gustan tanto los cuentitos.
y que se los cuenten una y otra vez. Porque lo bueno en un puente es poder atravesarlo de ida y vuelta muchas veces y estar tranquilo que él está ahí. ¿No es cierto? No que uno se va a ahogar en la mitad del camino. Y es lo que los chicos hacen. Ahora, tiene que haber alrededor del chico quien apueste en que el cuerpo tiene que responder, precisa responder no a su mecánica, también que tengan la convicción de que cuando el cuerpo no responde no es por su pura mecánica, sino porque hay fallas en los puentes o hay fallas en el proyecto. Quiero decir, ¿no? Cuando el chico se cae, no es porque le falló el laberinto solamente o principalmente, o no hay que comenzar por ahí, sino porque no hay puentes imaginarios que lo sostengan. Bien, uno de esos puentes imaginarios, que enseguida ustedes van a advertir que tiene la mayor importancia, son los puentes del imaginario de la identidad sexual. Pavada de importancia, ¿no? Porque es el proyecto simbólico de una vida. O sea, de qué lado uno va a estar, ¿no? O si no va a estar en ningún lado, o si va a estar en el medio, o de arriba o de abajo. Y eso se marca en el cuerpo, o será que viene hecho. Esta es la cuestión que en genética y en psicoanálisis, en psicología, en psiquiatría, viene discutiéndose, ¿no?, de cuánto, digamos, la identidad y la posición sexual de elección del objeto de goce está predefinido o no. Lo que sí sabemos, gracias al psicoanálisis y especialmente gracias a Freud y Lacan, es que, y sobre todo gracias a Lacan, diría, es que la sexualidad en los humanos no viene hecha, hay que hacerla. ¿Qué es lo que nos diferencia de las otras especies? Justamente. Es por eso que somos hablantes, justamente porque el objeto de goce no está definido. Entonces tenemos que preguntarle al otro dónde, cómo y qué podemos encontrar para que haga las veces de aquello que nos falta. O sea que, por eso Lacan introduce el término sexuación, que es un acto de producir el sexo. Justamente, es decir, los otros animales tienen el objeto de su sexualidad y de su goce predefinido, lo han heredado genéticamente. La memoria genética de la especie contiene ese objeto y esa posición. Y nosotros lo perdimos. Nos quedó vacío ese objeto. Y yo diría que es mejor que no nos lo llenen demasiado precipitadamente. ¿Está entendiendo? O sea, que no nos obliguen, porque sabemos cómo los humanos somos rebeldes a cumplir lo que nos obligan. Y los niños, ni les digo. Basta decirles no hagas eso para que lo hagan. O cuidado con eso que es de papá. ¿No? O sea, el investigar el atravesamiento de los bordes es fundamental para los chicos, saber, ¿no? Bueno, pero ¿por qué está prohibido? ¿Por qué no? ¿No? ¿Hasta qué punto ese lugar tiene que quedar vacío o se puede llenar? ¿Y con qué? Porque parece que a papá le gusta bastante llenar ese lugar vacío acostándose al lado de la mamá y poniéndola a la mamá al lado.
Entonces, ¿yo por qué no? Si a mí me encanta, ¿no?, que este lugar vacío la mamá me lo llene. Y parece que a ella también. Ese lugar vacío, y entonces, bueno, sabemos toda la trama que se arma ahí en la cuestión edípica. Pero coloco en relieve esto porque si no fuese tan sensible justamente este lugar vacío a ser moldeado de acuerdo con un proyecto simbólico, no tendríamos de qué preocuparnos. Es decir, la cosa caería por su propio peso. Y sabemos que de entrada nomás, antes de nacer ya, la discusión es si ponen todo de color rosa o color celeste, ¿no? O sea, es como si quiero saber la identidad por la ecografía, ¿no?, o no, la identidad sexual. No, no me diga nada, doctor, porque prefiero no saberlo, ¿no? Vaya uno a saber por qué no quiere saberlo, ¿no? O sea, hay algo en el fantasma que le debe causar como mínimo estrés, si no horror. Digo, de saber sobre la sexualidad. Yo diría que en el fondo debe haber alguna frase que diga: no vaya a ser que me salga como aquel que en la familia 10 generaciones atrás era tal o cual cosa, ¿no? Sí, porque esto no tiene tiempo. Bien. Mutatis mutandis, entonces, inevitablemente, en el campo de la definición genética de la sexualidad, surge este debate también. ¿Cuánto de determinación anterior está en la memoria genética y cuánto se moldea el cuerpo en el proceso, en el acto de sexuación? Que no es un acto de una única vez, es un acto que dura varios años. Quiero decir, un niño no se sexúa, se dice así, ¿no? Creo, se puede decir, no se sexúa en 3 días, o porque le pongan una peineta con una florcita azul o rosa. Bien. Pero ese reconocimiento de que a la sexualidad hay que trabajarla, digamos, ¿no?, y que el niño no nace sabiendo cuál es el objeto que le conviene, en el goce en general, es algo que no fue descubierto por el psicoanálisis, pero el psicoanálisis lo puso en relieve, como diciendo, bueno, si de destino hablamos, el destino está aquí, en esa decisión tan temprana, en la experiencia infantil de la sexuación. Claro, ahí nace la sexualidad infantil, porque para Freud, sexualidad no quiere decir ejercicio genital. Todo lo que se encuentra bajo el principio del placer es sexual. La sexualidad está compuesta por todo lo que se encuentra bajo el principio del placer. Justamente, entonces, tenemos que preguntarnos entonces si el goce está dentro de la sexualidad. Y yo diría, junto con Lacan, a veces sí y a veces no. Porque a veces está el goce bajo o gobernado por el principio del placer, pero a veces no. Y cuando no, es compulsión y pulsión de muerte. Justamente, entonces, la sexualidad y la muerte forman un opuesto en el campo de la libido, ya indagado por Freud. La pulsión de vida y la pulsión de muerte son la oposición, y puede haber un masoquismo extremo,
pero el morir no está bajo el principio del placer. ¿Se entiende? Por eso es que hay una oposición. Bueno, es aquí donde se dividen las aguas, ¿no? O sea, ¿qué se entiende por sexualidad e identidad sexual? Desde hace mucho tiempo ya, no sabría decir cuánto, pero mucho tiempo ciertamente, que la sexualidad o la sexuación no está adherida a la genitalia, eso ya hace mucho que lo sabemos. En 3 ensayos para una teoría sexual, Freud lo pone de relieve. No es la genitalia la que decide la posición sexual. Lo que no quiere decir que ella no haga destino. Porque ser homosexual teniendo una genitalia femenina y siendo proclive a la elección del objeto de goce femenino, esa genitalia no es indiferente en cuanto al destino. Hay un desencuentro entre su cuerpo y la identidad que el sujeto va a tener que estar costurando, moldeando, remoldeando durante buena parte de su vida. No sé si toda, pero buena parte. Quiere decir que coloco este ejemplo que es el más simple de todos, pero hay mucho más complejo. Bien, en el campo de la genética también apareció que no es la genitalia la que decide la posición sexual o la identidad sexual, justamente en los cuadros de ambigüedad genital, en los cuadros genéticos como el Klinefelter, bueno, hay varios cuadros, no voy a enunciarlos ahora, todo el mundo los conoce. Sin embargo, desde la genética se intentó definir la causalidad de una elección de objeto sexual no correspondiente a la naturalidad de la genitalia, o sea, la naturaleza de la genitalia, que esa variante atípica de ruptura de la correspondencia estaba determinada genéticamente. O sea que había algo en la elección homosexual que era de orden genético en la determinación. Esto duró hasta la década del 90 porque el mismo geneticista que hizo la investigación en la que creyó encontrar los 4 genes que componían la identidad sexual, él mismo se desmintió diciendo que investigaciones posteriores habían desmentido la posición dominante de estos 4 genes. Con lo cual, digamos, voltamos a foja cero en cuanto a la determinación genética de la posición sexual. Las investigaciones en relación a la presencia, ausencia, proporción de X, Y, X, no Y, o sea, ausencia total de Y. Bueno, todas las investigaciones fueron a dar en la determinación, el encuentro de una causa orgánica para las alteraciones anatómico-funcionales que podía haber en el campo genital y reproductivo. Sin embargo, para definir la identidad sexual de género, o sea, el modo de representarse que el sujeto elige en el discurso, esto
no hubo cómo encontrar una correspondencia que permitiese afirmar alguna proporción de determinación genética de esa forma de representación. Dicho de una manera más simple, encontrar la correlación entre la gestualidad femenina, por ejemplo, o el modo de representación simbólica metafórico de la posición sexual en el campo del amor, encontrar la correlación de eso con determinados genes, cero, no hay. Por lo menos hasta ahora nadie dio ni noticias ni cercanía con ese tipo de determinación o de definición. Peor todavía. Vean ustedes. A ver. En la revista Science Advances de abril de 2017, el doctor Arata Honda, japonés, Universidad de Miyazaki, publicó en esa revista los resultados de una investigación sobre una rata, la verdad, de ratoncitos, que, si digo, los que son de la especie de laboratorio, ¿no? Ratoncitos que no tienen en su especie el cromosoma Y. Ratoncito sin cromosoma Y. La especie se llama Tucudaya osinensis. Pero, claro, en principio, si un mamífero tiene X pero no Y, no puede ser hombre, digamos, no puede ser masculino. Porque hasta ahí, hasta ahora, hasta hace muy poquito, la definición del sexo dependía de la presencia o ausencia del cromosoma Y. Con Y, macho, sin Y, hembra. No importa si fuese hembra insuficiente con un solo X y le faltase un cromosoma, cosa que nunca es total, ¿no? Hay pérdidas parciales de cromosoma X, entonces dan síndromes diversos, ambiguos. Bueno, pero resulta que el gene WNT4 en esa especie es femenino específico, pero que relativiza la eficiencia del Y en la definición de lo masculino. El género, el sexo biológico y la genética sexual son conceptos diferentes, no comparten el mismo estatuto. Digo para diferenciar cuando uno habla de una cosa o de la otra. Uno en cada 4.500 bebés poseen ambigüedad genital. Aquí menciono una historia, un romance, que es la vida de Herculine Barbin, que fue estudiado ese romance por Michel Foucault, una mujer que nace con genitalia masculina y que se suicida en la adolescencia, ¿no? Es un caso de una cierta antigüedad, de hace 100 y pocos años, que tuvo gran repercusión justamente porque ella creció como una mujer, ¿no? Tranquilamente, hasta que llegando a la pubertad y a la adolescencia
al ser lanzada y aproximada al ejercicio de la sexualidad, advirtió la diferencia con las otras mujeres y la imposibilidad de ejercer su posición femenina por el rechazo de los hombres. Hoy seguramente tendría otro destino, ¿no? Digamos, ¿no? Porque las conjugaciones de la multisexualidad hoy son muy diferentes de 150 años atrás. Bien, pero lo interesante, recorté esta cuestión porque lo interesante es que estos ratoncitos, los Tupidae abusinensis, en principio no podrían reproducirse, porque su genitalia es, digamos, en ausencia del Y, en principio su genitalia es femenina. Pero resulta que, dependiendo del papel que les reservan en el grupo social, el pito crece. Lo digo de esta manera simplificada, para que se entienda bien. Resulta que maduran en esto, no podrían reproducirse. Entonces, algunos de ellos tienen que ir a parar del otro lado, ¿no? Para cumplir el papel. ¿Y qué es lo que los empuja? El modo en que los tratan. En que los tratan su comunidad. ¿No es cierto? Uno podría decir, pero miren, hasta los ratoncitos tienen discurso social sobre la sexualidad, ¿no? Y son lanzados a la posición masculina, que son esos los que originariamente no los hay, ¿no es cierto? Y no sabemos si son felices con eso o no, pero cumplen su deber. Vean ustedes el grado de influencia epigenético, porque entonces, claro, los epigenéticos se lanzaron encima de estos ratoncitos, ¿no? Para ver qué era lo que se iba modificando a cada paso, ¿no? Y si dependía mismo del modo en que la comunidad de ratones los trata. Y llegaron a la conclusión de que sí, que hay toda una incidencia epigenética que no tiene potencia para transformar el ADN, pero sí el tipo de expresión que de ese ADN se produce. Y es ahí que descubren ese gen WNT4, que es un gen femenino específico del cromosoma X, y que el grado de su actividad relativiza la eficiencia del Y, del Y, cuando lo hay, pero empuja a que se haga presente función del Y, aunque no lo haya. O sea que obliga al sistema genético a expresarse como lo haría un Y. Vean el poder de la epigenética, ¿no? O sea que el modo en que es tratado un chico, uno puede extender esa hipótesis, define epigenéticamente también la función del grado de intensidad de la feminilidad o la masculinidad que en él se juega. Por su parte, Lacan, en el seminario número 18, que se llama De un discurso que no fuese del semblante, en el capítulo 8, no quiero exagerar en mi memoria, pero creo que es en la tercera página del capítulo 8, él dice lo siguiente. Se pregunta, ¿no? A partir de las fórmulas de la sexuación, que ustedes deben conocer, me imagino, que están, por otro lado, muy claramente expresadas en el seminario 20. Bien.
él dice, bueno, al final, el capítulo 8 se llama El hombre, la mujer y la lógica. Dice, bueno, al final, desde el punto de vista lógico, ¿qué es un hombre y qué es una mujer? Y él dice, es muy sencillo. Miren que Lacan diciendo es muy sencillo, no es fácil encontrarlo, ¿no? Dice, un hombre es alguien, un humano, que tiene una relación directa con el falo. Y una mujer es alguien que tiene una relación indirecta con el falo. Cuánto de indirecto y cuánto de directo dice cuánto de hombre y cuánto de mujer tiene cada uno. ¿Se entiende? Porque no hay nadie que tenga una relación pura con el falo, directa, y no hay nadie que tenga una relación puramente indirecta con el falo. Hoy menos que nunca. Digo, la posición femenina hoy en día no está compuesta solo quien es mujer, no es que tiene puramente una relación indirecta, totalmente pura con el falo. Las mujeres han aprendido a tener relaciones directas con el falo y a apropiarse de él cuando les piace. Lo que está muy bien. ¿Por qué no? Si no, eran condenadas a ocupar un lugar de esclavas, una subespecie. Bien. Pero esto trae a colación de que en realidad no tenemos ninguna garantía, porque uno puede ser hombre durante 30 segundos y en la media hora siguiente ser mujer. Depende si cambió de directo o indirecto. Algo así como tener una palanca de cambios, ¿no? Que nos puede transportar a un lado o a otro. La humanidad ha descubierto que poder pasar de un lado a otro no es tan malo. Puede ser hasta divertido. Y que no hay garantía de que porque en esta media hora yo tengo una relación directa con el falo, en la media hora siguiente no me voy a poner un piercing. No, lo digo de esta manera cómica, ¿no? Porque el piercing no es que signifique algo en sí mismo, claro, sino porque es una de las variantes de la oscilación. Bien, es esto lo que tenía para decirles. Muy bien. Un agregadito. No, porque yo corté ahí porque me parecía que si cortaba ahí iban a venir los aplausos. Una transformación masiva. Claro, uno tiene que tener su estrategia. Pero no se les escapa seguro a ustedes que se nos impone en nuestros consultorios día a día la cuestión del género, el conflicto del género, porque aparece bajo la forma de un conflicto, justamente donde el grado de determinación, cuánto es de natural y cuánto es de discursivo, es lo que se pone en juego. Y las ofensas, el sentimiento de ofensa está al orden del día, porque lo que se juega aquí es la proximidad al falo. No, yo estoy más cerca que vos, no, yo estoy más cerca, pero vos, ¿de qué falo me hablas? Bueno, yo te hablo de no, pero yo estaba hablando del otro, sí, pero aquel no vale nada, no, pero ¿no? El feminismo y el machismo se alimentan justamente de este conflicto de valor y de relación directa o indirecta con el falo y cuánto de determinación natural, ¿no?, orgánica, genética hay en esto.
hasta el punto de llevar a intervenciones médicas precocísimas, como niños de 8, 9 años, 10, antes de la pubertad, a producir transformaciones porque se supone que ya hay una determinación genética previa y entonces es solo colocarlo en total acuerdo con esa condición natural. Es una concepción de la salud que elimina por completo la causalidad psíquica en el campo de la sexuación. Y en psicomotricidad esto me parece de la mayor importancia. Justamente porque, ¿quién hablaba de la danza hoy? Yo. Ah, vos hablabas de la danza allá en el fondo. Estaba ya, sí. Eso. No, cuando hablábamos de Gall, ¿no? De la zonificación de la danza, que tenían más lugar las mujeres que los hombres. Bueno, eso era un ensayo muy precoz, hace 200 años, de la determinación natural de la sexualidad. Depende a quién le guste la danza o no. Igual yo también lo que planteaba era justamente lo espacio-temporal que se le da a la mujer para indagar y conocerse su cuerpo en movimiento mucho más que al hombre. Hombre, niño, niña, y a esta construcción me refería. Efectivamente, aún en la danza formal, clásica, que el hombre conquistase la libertad de expresión corporal que le permitiese transitar por todas las formas de expresión fue muy trabajoso. Porque lo que se celebraba era la medida y la altura de su salto, que era más potente que el de la mujer, ¿no? Y el equilibrio y la fuerza de levantarla y atajarla en el medio del vuelo, ¿no? Hasta que le permitieron bailar, porque eso no era baile. Bien. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Esperen que hable un poquito más. Y así te vas